hoy es Mamá 360 y estamos con Ana Cecilia de la Parra. Ella nos va a explicar todo el tema de la programación neurolingüística. Nuestro programa de hoy se llama ¿Cómo nos reprogramamos? Muchas gracias por estar aquí, Ana. Me da muchísimo gusto. No, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, esperemos impactar e inspirar a muchas mamás que son asiduas a tu programa para que ellas también encuentren su potencial y puedan brillar también. No, me encanta. Cuéntanos primero un poco de ti como Mamá 360, porque esa parte me encanta. Ya sabes, cuando me cuentan esta parte de su historia. Pues mira, yo fui mamá muy joven. Mi hija tiene ya 19 años, la mayor. A ella la tuve cuando yo tenía 21. Y la verdad es que fue una gran sorpresa para mí descubrirme como mamá, sobre todo pues empezar a probar lo que tanto tiempo tal vez habías juzgado en tu propia mamá y de repente honrarla y decir, wow, lo que mi mamá hizo 4 veces, ¿no? O sea, desde las despertadas en la madrugada, el ya no poder hacer lo que quieres, el de verdad, el meme tan sonado de que te metes al baño y están ahí tocándote la puerta, ese aprendizaje que al final del día creo que es donde sueltas muchísimo el egoísmo. Es una lección tan grande de soltar el egoísmo, ser papá. Y bueno, la verdad es que empiezas a aprender día a día, porque como bien dicen, no hay manual. Hoy en día creo que sí hay muchos, sin embargo, de todas maneras, al final del día vas a ir entendiendo y aprendiendo con el camino. Y bueno, pues yo me topé en ese entonces con un gran libro de un pedagogo que hoy ya es muy famoso, que se llama Vidal Schmid. Y es el libro que a todo el mundo le recomiendo siempre, porque es un libro de buró. Es un libro de consulta que abarca todas las etapas de los niños, desde que nacen hasta que tienen 25 años. Y ese libro a mí me dio mucha guía, mucha experiencia para saber cómo hacerle en no saber nada, ¿no? Y fue, yo creo que ese libro mi primer acercamiento a la neurolingüística, sobre todo a la programación. O sea, gracias a este gran pedagogo, yo me pude dar cuenta que los papás tenemos una varita mágica en la boca y la podemos usar en pro de nuestros hijos o en contra de ellos. Y la realidad es que muchas de las creencias y de los aprendizajes que traemos familiares y culturales nos hacen educar como en una misma línea. Y pobre de ti donde te salgas del clan, ¿no? Porque al final tu familia viene educando así, pues años de años, ¿quién te crees tú para cambiar eso, no? Y de pronto te encuentras con otros modelos de pedagogía para poder meter a tus hijos que en Montessori, que en Waldorf. Los míos estaban en una que se llamaba High School, porque ya después tuve otros, en total tengo 3 hijos. Y dije, oye, si tú tienes el poder de decirle a tu hijo, ¿quién quieres que se convierta en quién quieres que tú seas? ¿Por qué lo vas a hacer? O sea, como, ¿por qué lo harías al contrario? ¿No? Entonces te das cuenta que puedes hacer como una educación muy positiva sin caer en este positivismo del que todos sabemos de únete a los optimistas. Y, sí, no. O sea, sí enseñarlos a formarse en los valores que además otra cosa que me he ido dando cuenta con los años es que ni siquiera nosotros conocemos nuestros valores. ¿Cómo los vamos a enseñar? Y en todo este aprendizaje que he tenido como mamá y ahora como terapeuta, lo que más me doy cuenta es que de verdad, iba a sonar, híjole, yo creo que me van a odiar, pero no nos conocemos. De verdad no nos conocemos. Esta cuarentena nos ha servido para o vas adentro de ti o vas. Sí, o sea, no no es te queda de pregunta. otra. O sea, es que no te No queda te de queda otra. de otra. Exacto. Entonces, a mí particularmente
pasó que en esta búsqueda y en este constante crecimiento de, ok, si soy mamá y puedo romper con los estereotipos y puedo romper y no me importa cumplir con las expectativas de nadie más que con las mías. Y en ese momento empiezas a ser súper libre, porque dices, con nadie tengo que quedar bien, a nadie le tengo que rendir cuentas, ¿sabes? O sea, la única que se tiene que sentir bien con lo que está haciendo soy yo. Entonces ahí empiezas a reconocer cuáles son tus valores para poder empezar a implementarlos en casa. Porque todo el mundo te habla de valores generales como la libertad, ¿no? Sí, está muy bonito y la También solidaridad. son importantes, o sea, también son importantes para Sí. vivir en una sociedad. Pero obviamente entiendo perfecto lo que dices, porque al final una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a cabo. Entonces, si tú enseñas desde lo que tú haces, pues es mucho más sencillo, ¿no? Más sencillo que si enseñas de lo que Claro, debería de ser, del deber ser, ¿no? exactamente. Y bueno, ahí ya sería entrar en otro tema que también me parece importantísimo, donde ya empiezas a dividir y a hacer conciencia entre la diferencia del ser y el tener, y de que cómo nos han ido programando, haciéndonos creer que teniendo vamos a ser felices. Y entonces es un tener inalcanzable, porque cuando ya tienes la casa, quieres la casa más grande. Y cuando ya tienes el coche, quieres el coche con chofer. Y entonces de repente tienes la casa, el coche con chofer y te das cuenta que no eres feliz. Y a Claro. ti fue lo que te dijeron. Y que cuando tengas el cuerpo de tal modelo, vas a ser feliz. Y que cuando tengas tales cremas y que tengas tal bolsa, entonces ya vas a pertenecer y vas a ser feliz porque mientras más tienes, más vales. Y Claro. de pronto te da la vida la oportunidad de tenerlo todo y te das cuenta que no, que estás vacío. ¿Cuántas personas no conocemos, que personas famosas, que acaban muy mal, con depresiones muy profundas, inclusive en el suicidio, porque están totalmente vacías, ¿no? Claro, claro, es que eso pasa, tienes toda la razón, porque al final la felicidad también depende de uno, no del exterior, ¿no? Y cuando basamos nuestra felicidad en el exterior, en lo que está alrededor de nosotros, pues no, nunca tenemos periodos de felicidad largos, o sea, son como muy cortos, ¿no? Es como una una muestra de lo que es la felicidad, claro. O también buscar estos momentos de felicidad, de que te van vendiendo desde chica. Cuando te cases vas a ser feliz y cuando tengas hijos vas a ser feliz. Y llegan estos cuandos y dices, ah, o sea, sí fui muy feliz en la boda, me divertí muchísimo, pero bueno, esta es la vida real y ¿qué voy a hacer con mi vida, no? O sea, al final del día, muchas mamás, y yo me identifiqué muchos años entre esas mamás, creemos que nuestro propósito se cumple al ser mamá y esposa. Y se vale que un tiempo sientas que ahí estás nutriendo y que ahí estás aportando y que vas a entregarle a la vida a un ser humano completo, saludable, con una inteligencia emocional increíble, si ya sabes de neurolingüística, con muchas programaciones para ser un gran ser humano, ¿no? Sin embargo, de repente los hijos empiezan a crecer y empiezan a ser independientes y a ti te empieza a sobrar el tiempo y de repente dices, Claro, lo único que sí. sé hacer es ser mamá porque hace 20 años que no ejerzo mi profesión. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Entonces yo, de alguna manera, vi que mis hijos empezaban a crecer, tengo una niña ahí en la universidad, y desde hace un par de años me di cuenta que los otros dos para allá iban en un abrir y cerrar de ojos. Y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque sí, está increíble, he hecho un trabajo padrísimo, pero fue una etapa. Y ser mamá ya llegó al punto en donde estoy al final de ese trabajo. Después, cuando ellos crezcan, me toca acompañar, me toca darles amor, afecto, pero ya no educarlos. Educarlos sí tiene una fecha de caducidad. Y eso es lo que muchas mamás no entienden. Y de alguna manera es por eso, porque si yo te digo, ya te solté, ¿con qué me quedo? ¿Ya qué soy? ¿Para qué sirvo? No, o cuando vives a través de los hijos, ¿no? Que muchas veces sucede eso,
que las mamás tienden a vivir a través de los hijos y sus sueños a través de los hijos y quieren que los hijos hagan lo que ellas no hicieron, ¿no? Y eso también es terrible porque al final, pues entre las creencias y los juicios, hay muchas familias que los mismos chavos se dedican a lo mismo que se dedican los papás, ¿no? No tanto porque lo amen, sino porque ya es como una herencia, ¿no? Claro, y es como decíamos hace un momentito, es como una traición a la abuelo era doctor, tu papá era doctor y tú no vas a ser doctor. ¿De qué me estás hablando, no? Y ahí es donde las personas empiezan a frustrarse. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dieron ciertos dones de nacimiento y los dones se dan para compartir. ¿Cómo identificar los dones que tienes? Es muy sencillo. Piensa qué hacías de niña, que te encantaba, que las horas pasaban volando, que se te daba de manera muy natural. Esos son los dones. ¿Y qué pasa? Que vas creciendo y, ay, claro que no, ¿cómo vas a ser bailarina? ¿Y tú cómo vas a ser pintor? ¿Y tú qué? ¿Cómo vas a ser fotógrafo? Y lo entiendo, de verdad lo entiendo, porque pasé por ahí también como mamá, por este estereotipo de no, tienes que ser abogado o ingeniero o arquitecto, y vemos una cantidad de profesionistas que no están haciendo lo que aman, frustrados y que con sus frustraciones arrastran todo lo que se pone a su camino, ¿no? Entonces, yo no les digo, avienta todo por la borda. Yo soy administradora de restaurantes de profesión y no me gusta cocinar. Que así pasa, claro. Entonces, nunca es tarde, pero sí tienes que ir hacia adentro. Tienes que conocerte, conocer tus valores como dones que se te dieron intrínsecos en ti, como un don, y tus valores personales. Porque muchas veces esas mujeres dicen, pues ya que, ya mi hijo tiene 20 años y yo qué, oye, a ver, espérame, o sea, tu único valor es ser mamá. Sí, no, claro. O sea, de verdad, siéntate, haz una lista de todas las cosas. Hablo 2 idiomas, tengo una letra súper bonita, siempre estoy pendiente de los demás, soy una persona compasiva, me importa la ecología, ¿no? O sea, todos esos te generan valor como persona. Y yo creo que a la gente le falta conocer su valor. Y si no conoces tu valor, no puedes amar nada que no conoces. Y si no te amas tú, ¿cómo esperas que los demás te amen? Sí, no, bueno, no hay manera, claro. Entonces, yo siempre le digo a mi hija, el ejemplo, ¿no? Imagínate que ves 2 camionetas y las 2 están cubiertas, ¿no? Como con estas lonas. Ajá, ajá. Las ves y te dicen, oye, ¿cuál vale más? No, pues no tengo ni la menor idea, están tapadas. Ok, les quitan la lona. Y son 2 camionetas del mismo modelo, del mismo año, todo idéntico, el mismo color. ¿Cuál vale más? No, pues sigo sin saber, están igualitas. ¿Cómo puedes saber cuál vale más que la otra? Pues yendo hacia adentro. No hay otra forma. Tienes que ir hacia adentro, observar los detalles, ver qué cosas tiene extras. No, pues esta camioneta es de piel y además tiene Wi-Fi incluido y tiene navegador ¿no? O sea, tiene DVD y entonces, pero ¿cómo puedes saber qué tiene observándola? No hay otra manera. Y ahí sí vas a saber cuánto vale. Estoy de acuerdo. Cuando entres en la otra, ¿mandé? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces yo creo que de ahí partimos porque es un ejemplo bien importante que le tenemos que dar a nuestros hijos. Y todo el mundo habla de, es que vivimos en un mundo muy materialista y muy superficial y la. Pero les enseñas a ellos, les enseñas a ir hacia adentro, a validar sus emociones, a saber quiénes son ellos, o te la pasas bloqueando todo lo que los niños traen como una bendición, y no, cállate, y siéntate. Y las niñas bonitas no gritan, ¿no? Y siéntate como niña decente. Ya andas como no sé qué, ¿no? O sea,
integrándoles creencias que es un abuso por parte de los padres, porque nosotros somos la mayor autoridad para los niños y todo lo que les decimos va a su inconsciente. No, y les vamos, les vamos formando creencias, porque al final las creencias se forman, hay muchas creencias heredadas basadas en juicios, hay muchas creencias que se forman desde casa y hay muchas creencias que se forman con nuestro grupo de amistades, con, ¿no?, la gente que convivimos y en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Y esas creencias muchas veces no nos dejan ser lo que queremos ser. O sea, es como parte de... Bueno, lo que pasa es que tenemos que partir de el concepto de creencia, que es un sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Pero eso no significa que sea cierto. ¿Sí me explicó? Claro. Para ti es cierto, pero son afirmaciones personales. Nosotros las creemos verdades porque nos las han dicho desde que tenemos memoria, pero así como a ti te lo han dicho, se lo han dicho diferente a Pedrito y diferente a Juanito, ¿no? Entonces tiene que ver más con la interpretación que nosotros le demos a la experiencia que con la experiencia misma. Eso está muy fuerte, porque no tiene que ver tanto, o sea, las creencias se integran en el inconsciente no tanto por la vivencia en sí o por la experiencia en sí, sino por cómo la persona la percibe o la vive. ¿Me explicó? O sea, puede ser igual de fuerte que a un niño le compres un helado y se le caiga cuando sale de la heladería y haga de verdad un verdadero drama, como a algún niño que enfrente de él atropellan a una persona. Tiene que ver más cómo lo vive ese niño que con la experiencia misma. No, estoy de acuerdo contigo. Y entonces ahí es donde... Estoy 100% de acuerdo contigo porque obviamente hay cosas que tenemos que trabajar más que otras, entonces hay cosas que nos afectan más que otras. Como lo dices bien tú, hay muchas cosas que puedes vivir como muy similar a otra persona y de repente esta persona que vivió lo mismo es súper empoderado, ¿no?, exitoso, ayuda a los demás, no sé qué, y el otro está pues, deprimido, no puede salir adelante, quiere acabar con su vida, ¿no? Con la misma situación de vida, o sea, por supuesto. Depende de cómo lo vivas, sí lo entiendo, sí. Y no solamente cómo lo vivas, porque como lo vives, se ancla una vez en el inconsciente. Claro. Sin embargo, cada vez que lo repites o que vives una situación similar, ¿qué te dices a ti mismo sobre esa situación? No es lo mismo un niño que se cae de la bici y que cada vez que se cae, se dice a sí mismo, me puedo levantar y ahora y tal vez me vuelva a caer, pero así voy a aprender y va a llegar un momento en que lo logre, a un niño que simplemente se dice, soy un fracaso, no puedo, nunca voy a poder. Y luego llega a casa con mamá y se lo reafirman. Es que eres un burro, es que tú nunca has podido, porque no eres como tu hermano, ¿no? Todas las comparaciones. Siento que antes tenían un poquito más de justificación los papás para equivocarse tanto. Ahorita ya hay mucha información de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona el inconsciente, de cómo las palabras, digo ya, si nos vamos un poquito más a la energía, cómo tienen una vibración las palabras y afectan de manera positiva o negativa a esa almita que te entregaron a ti para que tú cuidaras. Claro. Entonces, cuando tú eres consciente de esto, vas a empezar a luchar con tus propios demonios, con tus propias creencias, con el ego molestándote todo el día, haciéndote creer que no puedes cambiar, que eso es así y que tú eres eso. Y que no ¿quién te crees tú para? No hay manera. O sea, así ha sido siempre y no vas a cambiar. Y uno sabe quién es la tía buena onda, quién es la tía amargada, quién es la regañona, porque todas esas personas ya se han comprado esa identidad y esa identidad ya es parte de ellos. Hay un libro muy bueno que yo de verdad le recomiendo a todo el mundo siempre que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que es como una autoridad en física cuántica, en donde él explica esa parte, ¿no? De cómo puedes dejar de ser tú y creerte ser otra persona. Puedes trabajar todos los días en eso. No, y aparte te voy a decir, como que es decisión, ¿no, Ana? O sea, fíjate,
yo que he estudiado como un poco de energía y así, me queda claro que también decidimos cómo vivir. O sea, hay muchas personas, yo entiendo esta parte de la crianza, ¿no? Y de la crianza, pues, positiva y afectiva y así, pero hay muchas veces que las mamás no tenemos como la capacidad de trabajar en ese mismo momento con nosotros o de buscar información y lo hacemos de una manera incorrecta. Pero también creo que de alguna manera ya también llega un punto donde esas almitas, como bien lo dices tú, deciden cómo emprender su camino, cómo es su vida, ya sabes, o sea, y vienen como a trabajar como ciertas cosas con ciertos baches y con ciertas situaciones Sí, complejas. totalmente. Pero también estoy de acuerdo que si trabajamos desde niños, o sea, esas almitas desde que llegan con nosotros, pues obviamente va a ser mucho más fácil avanzar siempre y cuando conozcan sus sentimientos y sus emociones, ¿no? O sea, lo que le afecta, lo que le dolió, lo que sintió, lo que le afectó, o sea, para que entonces las puedan platicar y de alguna manera no se queden tan arraigadas, porque sí creo que una atención oportuna puede hacer la diferencia. O sea, de cualquier hecho, una atención Sí. oportuna hace la diferencia, ¿no? Totalmente. Y bueno, retomo lo que estás diciendo con respecto a los papás, porque yo siempre les digo, es como en el avión. La mascarilla primero va para el adulto y luego para el niño, porque si no, te pierden. Claro. Entonces, primero reconozco mi emoción, digo, me estoy saliendo de mí y doy un espacio. Y entonces le digo, mi vida, estoy muy enojada. Por favor, me voy a retirar un momento. Y entonces te vas a tu cuarto y todo es la respiración. Te vas a tu cuarto, te das un momento, respiras y empiezas a trabajar en el autojuicio, en el pensamiento, en todo el diálogo interno que tenemos, donde, a ver, ya le grité horrible, pero entonces ya voy a mi cuarto, me siento mal, siento culpa, entonces ya no soy tan mala persona. Y mañana otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve darte cuenta si no cambias nada? Que es mucho lo que dice Joe Dispenza. De nada sirve darte cuenta si no haces este puente de la acción. Emoción significa acción en movimiento. Y de la conciencia, ¿no? O sea, cuando somos conscientes de que eso lo estamos manejando de esa forma, pues ya podemos buscar información para poder subsanar lo que nos está pasando o lo que hace que genere esa emoción, ¿no? Claro, o sea, primero es darte cuenta y quererlo cambiar. Si tú no quieres cambiar, nada va a cambiar en ti. Es darte de verdad un clavadote al interior y decir, esto que estoy haciendo está dañando mi relación con mi hijo, de manera que va a llegar un momento en el que ya no va a ser recuperable. Me importa, o sea, es tan importante esto como para hacer algo. Y No, entonces y desde hoy el lo amor, vemos, ¿no? Hoy lo vemos. Fíjate que, digo, yo hablo por mí porque no puedo hablar por las demás, ¿no? Pero ahorita que estamos en el tema de la cuarentena, pues lo complicado que se ha vuelto el tema de nuestras vidas con los niños en casa 24/7 sin salir en encierro y por supuesto hacer esta labor de escuela, ¿no? Para que no se atrasen. Entonces muchas veces hay que soltar un poco las exigencias y empezar a fluir de una manera mucho más cordial y mucho más amorosa antes que pues dañar la relación que tenemos con nuestros hijos, que eso es mucho más importante, porque yo sí creo que las habilidades socioemocionales son mucho más importantes para crecer como un adulto sano que las habilidades académicas que en cualquier momento las podrías llegar a obtener, pero las habilidades socioemocionales sí, totalmente. pues son en periodos muy cortos, ¿sabes? O sea, esa almita, como la llamas tú, se forma en un periodo corto donde tú le estás dando, le estás ofreciendo lo que tú tienes para ella. Pero si tú lo que le ofreces son miedos, son rencores, son histerias, ¿no? Es falta de comprensión, falta de tolerancia, falta de respeto, violencia, entonces obviamente estamos creando a esa almita, la estamos jalando a una vibración mucho más baja, que lo que va a suceder es que esa personita va a pensar que esa vibración es la normal. Entonces, volver a elevar a estas personas a una vibración más elevada para que empiecen a empoderar su vida, para que empiecen a ser felices, para soltar las creencias y para utilizar este tema de la reprogramación, pues obviamente neurolingüística, pues obviamente nos va a costar mucho más trabajo, ¿no? A las personas que son terapeutas, a las psicólogas, ¿no? Cuesta mucho más trabajo porque pues al final es algo con lo que crecieron, ¿no? O sea, decían por ahí el dicho de árbol que crece torcido jamás se endereza.
Y al final yo tiendo a compararlo mucho, pero con la diferencia que nosotros somos resilientes, ¿no? Entonces, la resiliencia es algo maravilloso porque muchas veces yo he visto ahora que voy mucho al parque de la colonia, pues veo de repente el árbol que empieza a ser así, ¿no? O sea, se empieza a ir de lado y de repente vuelvo a ir y ya está otra vez encaminado, ¿no? Entonces digo, no, es que hasta el árbol torcido se endereza. O sea, como que al final es tan preciso todo que muchas veces no nos damos cuenta, como dices tú, de los dones que tienen nuestros hijos, porque estamos tan encerrados en este tema de mi hijo tiene que ser perfecto, es que la sociedad marca tal, es que mi familia se tiene que ver bien, es que no puede gritar, es que no puede llorar, es que no puede, que lo único que estamos haciendo es pues apachurrar su ser, ¿no? Junto con sus dones. Y después a la larga, pues viene la contraparte, ¿no? De todo eso que hicimos nosotros, pues obviamente es una olla express, ¿no? Porque vas guardando las emociones, los sentimientos, no queda nada. Entonces tenemos un adolescente, un adulto joven, que pues está totalmente destrampado en su vida, ¿sabes? Dañado. Y volver a agarrar esa línea, pues les cuesta mucho trabajo. No es que sea imposible, porque como bien lo mencionas tú, pues con la información y con lo que ya existe, que ya hay muchas cosas que podemos leer y podemos acercarnos de autores muy importantes que nos pueden empezar a guiar. Y ya existen muchas terapias alternativas, no solo la terapia psicológica, que nos pueden ayudar a volver a ser nosotros mismos, porque yo creo que en este camino de la vida hay veces que nos perdemos y Claro. recuperarnos, pues nos cuesta trabajo, no digo que sea fácil, pero regresan muchas cosas positivas a nuestra vida, ¿no? Como la felicidad. Sí, por supuesto. Y digo, retomando un poco lo que estás diciendo ahorita, a mí si algo me gustaría que se llevaran de todo esto es bien consciente todas las mamás que los niños desde que están en el útero hasta los 2 años, su cerebrito está haciendo unas ondas que están ellos en hipnosis. Uno creería que no, pues ni se da cuenta. No, espérate, todo lo que ve y todo lo que escucha y todo lo que siente ese bebé se va directo a su inconsciente. Y de los 2 a los 7, que es lo que dices, es un periodo muy corto. De los 2 a los 7 están en prehipnosis. Todo se va a su inconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando eres adulto, el 95% de tus creencias y de tus conductas vienen de eso, de ahí, de los 0 a los 7 años. Y no lo puedes creer y por eso ves adultos haciendo berrinches, incompetentes emocionalmente totalmente. Yo siempre le digo a la gente, es que ahorita tienen como mucho ese concepto como de moda de gente tóxica, ¿no? Yo le digo, la gente que lastima es gente muy lastimada. Ah, 100%. De veras, y cuando lo ves desde ahí y entiendes que son como estos perritos golpeados, ¿sabes? Que ya después ya nada más te pasas y te gruñen, porque es gente que lastimaron mucho cuando eran niños. Sí, o vivió Entonces, situaciones muy complicadas, ¿no? Porque yo también luego digo que no necesariamente es que sufrieran un tipo de violencia o de abandono, ¿no? Muchas veces también sufren pérdida de los papás o sufren alguna situación muy compleja de que sus papás, pues no sé, se separan, o sea, como ciertas cosas que por más que se trabaje, pues obviamente como lo mencionabas, bien lo mencionabas tú, cada persona lo vive de manera diferente, ¿no? O sea, y esa etapa de la que hablas es una etapa muy compleja, porque empieza desde los terribles dos, ¿no? Desde que ya se sienten independientes y que ya te dicen lo que no quieren y que ya se vienen en el suelo, hasta que llega esta etapa donde de verdad sienten que se pueden comer el mundo, ¿me entiendes? O sea, donde ya se sienten grandes, o sea, los ves chiquititos y ya ellos se sienten pubertos y ya sienten, ¿no? O sea, es como este cambio como muy complicado de que no tienen mucho autocontrol por la madurez cerebral, pero no solo eso, sino que tienden a sacar en esa época de quicio a los papás, porque es el reto continuo, ¿no? Entonces, muchas veces, si no se busca ayuda en esta época, cuando no puedes contener, pues obviamente quedas enganchado en una dinámica tóxica. Y entonces, a la larga, pues son, como bien lo mencionas, adultos tóxicos. Sí, y a mí me da mucha ternura, sobre todo los adolescentes,
porque los vemos grandotes, ya nos empiezan a pasar, se ve como un ser humano completo, y dices, es que ¿por qué estás haciendo esto? Los adolescentes, por eso se llaman adolescentes, porque adolecen y justo regresan a esta etapa de los 4 años. Haz de cuenta que tienes un niño de 4 años y a mí me encanta el ejemplo del coche, ¿no? Haz de cuenta que tienes un Ferrari con llantas, volante, todo, ¿no? Cajuela, todo lo que tiene que tener un coche, pero no tiene freno de mano. Eso es un adolescente. Los pobres ya se ven formados y dicen, ¿por qué siento esto? ¿Por qué de repente me dan ganas de llorar? ¿Por qué estoy tan enojado con mi mamá cuando mi mamá todo hace por mí? ¿No? Y No, lo y te único que odian les puedo también. decir es que les den mucho amor. No hay nada más grande que el amor y la ternura. No los trates de entender porque no los vas a entender. Si llegan contigo, somos muy las mamás, y me incluyo en esta parte, que llegan a quejarse de algo y tú, ya, ¿no? Ni los dejas hablar. Entonces, permíteles hablar y hazles saber que validas lo que están sintiendo. Sabes que, mi vida, entiendo perfecto cómo te sientes. Si yo estuviera en tu lugar, me sentiría igual. ¿Qué podemos hacer? Pero si ellos no se sienten escuchados, si se sienten solos, ahí es donde empiezan todos los problemas de los adolescentes. No, y sabes que, fíjate que tuve una entrevista súper interesante con una chava del DIF que ella platicaba como del tema del suicidio, ¿no? Y cómo al final este proceso de las personas que deciden llegar a terminar con su vida, pues viene desde ese punto, de que ellos sienten algo y que muchas veces las otras personas dicen, ay, no exageres, ay, no, y no validan como esa emoción y ese sentimiento, y entonces ellos empiezan a no tener la salida, porque ya no quieren platicar del tema, entonces es algo que se les va quedando y se va multiplicando hasta que la única solución que ellos ven es acabar con su propia vida. O sea, es un tema, el validar las emociones y los sentimientos y el amor, como lo dices tú, la contención del abrazo, que es tan importante, pues obviamente te lleva a que en un futuro, pues estos niños, estas personitas, estas personas adultas también, porque pues hasta los 29 años es el índice como más grande de personas que llegan a terminar su vida, o sea, desde los 14, 15 hasta los 22 años, o sea, hasta los 29 años, o sea, es muy largo, pero cómo cambia, ¿no? O sea, decía, es algo que se puede evitar con el simple hecho de escuchar, o sea, imagínate lo fuerte que es. Entonces, lo que dices tiene muchísima validez, más porque puedes salvar una vida, o sea, no necesariamente de tus hijos, sino del amiguito, Claro. ¿no? O sea, como que puedes salvar una vida con el simple hecho de poner tu oído y escuchar lo que está viviendo y contenerlo con un abrazo, ¿no? Es muy importante. ¿Y sabes qué? Integrando todo esto que me estás diciendo, podríamos volver a regresar al punto de que ellos aprendan a encontrar su valor. Porque vivimos en esta sociedad en donde creen que tienen que quedar bien que si no tienen el iPhone última generación, entonces ya no valen. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo que su valor no está en el tener, sino está en el ser, que él puede quedarse sin nada y va a seguir siendo una persona valiosa. Si tú logras integrar eso en tus hijos, no se trata de no generar en ellos algún tipo de deseo o de decir que, ay, no me importa que sean unos mediocres. No, pero el verdadero valor del ser humano está en el ser, no en el tener. De acuerdo. Y cuando uno aprende eso, pero no puedes enseñar lo que de verdad tú no crees desde dentro de ti. Entonces, Claro, si tú no tienes que piensas eso y trabajar. ellos... Por eso regresamos al punto de trabajar en mí para después, o sea, me pongo la máscara de oxígeno, me voy a mi vida a estudiar, a integrar, a amarme con todo mi corazón para luego enseñarles a ellos ese amor. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Estoy de Yo puedo acuerdo. decirles a mis hijos, yo te adoro y decir, a ver, hoy te quiero dar amor, pero mi mochila está vacía. Entonces, ¿qué te voy a dar? Sacrificio, culpa, facturas por cobrar. No, o sea, llénate tú de cosas increíbles para que cuando llegues con los demás puedas compartir
Y nos han enseñado mucho, yo siempre que hablo de estos temas les digo lo mismo. Nos han dicho que el amor propio es egoísta. Y eso es muy de nuestra cultura. Tienes que darte a los demás y no importa que tú te quites el pan de la boca, ¿no? O sea, acá el latigazo. No, espérate, o sea, yo me amo tanto, escucho mi diálogo interno, soy compasiva conmigo, soy amorosa, soy misericordiosa y desde ahí es lo que tengo que ofrecer a los demás. Es que Porque si te fijas, si no lo que ofreces es hueco. O sea, al es final si vacío. tú no tienes nada dentro, como lo dices tú, como la mochila, ¿no? O sea, si tu mochila no está llena, pues por más que le digas, oye, tienes hambre, ¿te quieres un sándwich? Pues no hay sándwich. O sea, a ver, Exacto, necesitas exacto, trabajar, exacto. comprar el pan, ¿no? Ponerle mayonesita, quesito, jamoncito, no sé qué, para que cuando llegues puedas realmente sacar ese sándwich, porque si no, al final las palabras piensan muy vacías, ¿no? Exacto, y nos han enseñado que irte a tus clases, ir a tus talleres, crecer, hacer algún diplomado. No, qué egoísta, ¿eh? O sea, es que le quitas tiempo a tus hijos. Es que, ¿de dónde lo estás viendo? Si yo lo veo desde ahí, lo veo desde la carencia. Si lo veo desde, me voy a llenar y entonces yo voy a estar muy contenta conmigo, con mi cuerpo, con mis emociones. ¿Qué es lo que van a recibir de mí? Una mamá contenta, una mamá feliz, llena de experiencias para compartir. A que si estoy todo el día viendo la tele, porque qué pena, pero ver la tele es regalar tu vida, y llegan y, ay, ya les tengo que dar de comer, y como estuviste tirada viendo la tele, pues más flojera todavía te da, ¿no? O sea, ¿desde dónde quieres darle a tus hijos? ¿Desde la abundancia o desde la carencia? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encanta porque todo lo que me dices es algo que me resuena, como digo yo, ¿no? O sea, me vibra. Porque al final yo creo que lo mejor que podemos hacer para nosotros y para los demás es aprender de nosotros, encontrarnos con nosotros, valorarnos nosotros, amarnos nosotros, para que desde ese punto de equilibrio, desde ese punto de libertad, de poder ser lo que quieres ser, porque eres ese ser, ¿no? Puedas transmitir de una manera diferente, desde una manera, no desde el ego, sino desde el amor, ¿sabes? Que eso es muy importante, porque muchas veces lo mencionabas tú y es muy Exacto. cierto, el ego nos gana, ¿no? El ego nos gana porque queremos ser, porque queremos pertenecer, porque queremos mover, porque no, pero cuando, yo siempre digo, mira, una de las frases que yo utilizo en las conferencias que doy es, mira, todas las luchas son válidas, siempre que sea desde el amor, ¿no? Cuando tú estás viendo por un bien común desde el amor y de repente te vas y te das la vuelta por un bien individual, es que ya perdiste, porque ya es el ego, porque ya no es un bien común, tú estás luchando por un bien común. Entonces, cuando ya empieza a entrar como este tema de los miedos, entonces yo qué, y no sé qué, cuando tu lucha está muy enfocada, entonces ahí es cuando ya pierdes. Entonces es muy fácil como notar al ego, y la vez pasada lo platicábamos, ¿no? Que el ego es el miedo, ¿no? El ego es el que te frena, el ego es el que te dice, no, pero es que tú vales más, porque o sea, como esa voz así oscurita, ¿no? Que de repente el chiquito así, ese es el ego. Y tu ser y tu amor es ese angelito que te está hablando y te está diciendo, sí puedes, no pasa nada, tú puedes, tú eres una linda persona, eres amorosa, eres, ¿no? Paciente, eres tolerante. Entonces, todo esto que nos dices a mí me encanta platicarlo contigo, porque ya tuve la oportunidad de estar en una terapia contigo. Y la verdad es que a mí este tema de todo lo que es energía, yo te quiero contar que yo empecé a estudiar energía desde los 13 años. Entonces he estudiado, pues, ¿qué te puedo decir? Más de la mitad de mi vida energía. Y he estudiado 1000 métodos y 1000 todo. Y al final todo te lleva a un lugar, que siempre es el tema, pues, de el conocerte a ti mismo, el brindar amor, el dejar al ego a un lado, el canalizar este tema de la energía, de decir, a ver, Dios mío, ilumíname, o sea, ya sabes, dame paz, dame amor, dame no sé qué, y de tener como tus tiempos. Y de saber cómo amarte también como eres, con lo que tienes que trabajar y con lo que tienes que aprender. Entonces, siempre que hablo con una persona que le gusta tanto lo que hace como tú, como en tu caso, para mí es como un retomar, ya sabes, este aprendizaje y decir,
ay, ¿en qué momento solté tantito, no? Solté esta línea tan hermosa que a mí me trajo tanta paz y que ha logrado que yo pues vea por mi bien individual, pero también por mi bien común, pero también por mi bien familiar, pero también, ya sabes, como ya algo como mucho más integral, porque sí creo que cuando llegas al punto de que te conoces, que por supuesto que tengo que trabajar mil cosas, y que por supuesto que todo el mundo tiene que trabajar, y que por supuesto que de repente aparece el ego, y que por no, o sea, es como una lucha constante para ser mejor, pero llegas a este punto donde ya sabes que frenas, o sea, frenas tu vida y dices, a ver, esto es, ¿no? Entonces te das las pautas para saber lo que sientes. Y esa es la diferencia, ¿no? Porque yo creo que no es algo en automático, es que tienes que darte la pausa para vibrarte tú y para sentirte tú y para decir, ah, sí sigo por acá, no sigo por acá, a ver, respira, medita o lo que necesites hacer, ora, lo que tú necesites hacer para volver tú a tomar la decisión de tu vida. Entonces, quiero que sepas que para mí estas pláticas y más contigo son muy especiales Ay, porque gracias. me encantan. O sea, yo creo que desde el día uno que platicamos hubo como conexión, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero que nos digas, o sea, ¿qué tips nos das como para romper estas creencias? ¿Cómo podemos empezar nuestro cambio? ¿Cómo sabemos que vamos como por ese camino? Porque yo siempre digo, ¿no? Acércate a alguien que ya lo haya trabajado, porque esa línea es mucho más sencilla, porque te pueden ayudar a empezar a trabajar, porque muchas veces cuando empezamos a trabajar ciertas cosas solos, pues pasamos muchas emociones y muchos sentimientos que no nos gustan, o sea, desde la culpa, que son válidos y que hay que abrazarlos, pero no hay que mantenerlos, ¿no? Entonces, danos algunos tips, porque No, yo al contrario, hay que reconocerlos. Sí, pues mira, yo creo que número uno, para todas esas mamás que sienten como esta desesperación y esta frustración de decir, esta mamá que soy no quiero seguir siendo. ¿Por dónde puedo empezar? Porque todo lo que siento es culpa y miedo y después ya no sé ni cómo compensarle a mi hijo. Y entonces empieza como toda esta educación de doble moral y de chantaje y entonces ya te di una nalgada, pero aquí está el regalo, entonces ya no pasó nada, ¿no? Todo eso sí les hace mucho daño a los niños. Entonces, yo les diría, número uno, ve hacia adentro. O sea, ve hacia adentro, reconoce tus pensamientos, porque todo el día estamos en diálogo interno, todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, reconoce los pensamientos que tienes todo el día y empieza a trabajar en soltar el juicio, porque de nada sirve tener pensamientos, validarlos, observarlos, darnos cuenta y de ahí sentir culpa, ¿no? Porque entonces, ya otra vez, ya me critiqué el cuerpo, ya otra vez estoy pensando pésimo, no. O sea, es empezar a llenar tu maleta de lo que quieres compartir con los demás, trabajando en ti, en tu interior, en ser más compasiva contigo, más amorosa, darte mucha ternura para poder desde ahí dar eso a todos los demás. Por otro lado, las emociones. Las emociones son todo. Reconocer las emociones para poder validarlas y saber cómo funcionan en tu cuerpo esas emociones. Porque todas las emociones te van a ir dando señales, ¿no? Sobre todo el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Pues el corazón empieza a latir, me congelo, no me quiero mover. Ok, estoy sintiendo miedo. Ya apreté la mandíbula, cerré el ceño, apreté los puños. ¿Qué está pasando? Me estoy enojando. Y entonces te empiezas a dar cuenta. Todo eso que te digo son momentos mindfulness, que además crean en tu cerebro nuevas conexiones neuronales. Me doy cuenta, la valido y lo dejo ir. No me estoy todo el tiempo con ese mismo pensamiento. Y entonces soltar mucho el juicio, empezar a trabajar en nuestro interior y sobre todo darnos ese espacio. Cuando empecemos a ver que estamos perdiendo el control, date un espacio, vete a otro lado. A las mujeres nos encanta confrontar y estamos peleando con el marido y el marido se va y ahí vamos atrás del marido, ¿no? Mira, ¿qué estamos hablando? Y el otro pobre lo único que quiere es, ¿sabes qué? No sé qué hacer con todo esto que está pasando y mejor me voy. Entonces, déjalo irse, tú vente para acá, respiren, porque si dejas que el enojo te controle, pues ahí es donde uno empieza a decir cosas que no debe,
de las cuales te arrepientes después, y pues ahí viene todo, ahí donde la marrana torció el rabo, ¿no? Entonces, yo les invito a eso, a tratar de observarse y observar qué conductas son las que no les están generando un bienestar emocional para empezar a transformarlas. Ay, me encanta, Ana. Yo siempre, cuando alguien me platica algo, siempre pues trato de validar como su sentimiento, pero sobre todo le digo, haz lo que te dé paz. O sea, yo no te puedo decir, ¿no?, qué hacer, pero sí te puedo dar el consejo de que si en algún momento vas a hacer algo y tu ser te está diciendo que no, porque sientes miedo, angustia, ¿no? O sea, que son muchos sentimientos a la vez, es porque al igual no es el momento de hacerlo, ¿no? Haz lo que te dé paz. Entonces, muchas gracias, Ana. Bueno, pero esa es la intuición. Ese va a ser otro tema, porque esa vocecita que tú dices se llama intuición. Y es el sentido que no queremos, que nadie habla de él, y que es esa vocecita de arriba que nos dice algo no está bien. Y luego dices, yo ya lo sabía, ¿por qué lo hice? Claro. Pues te dijeron, te avisaron, ¿no? Y no escuchaste a tu intuición. No, y muchas veces lo somatizas, ¿no? O sea, justo cuando... No muchas veces, algo, siempre. No, pero lo somatizas me refiero a enfermedad, ¿no? O sea, que tienes que hacer algo y te da diarrea, te da no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo no siempre, ¿no? O sea, hay veces que nada más es mental, de no, mejor no. Bueno. Y hay veces que sí lo somatizo, ¿no? O sea, que sí mi cuerpo de alguna manera... Fue una emoción tan fuerte que la somatizaste en ese momento. Claro. Pero ¿qué pasa cuando no la somatizas de inmediato? Lo que pasa es que ancla con esa emoción una nueva creencia en tu inconsciente. Y sí, eso te enferma a largo plazo. Eso al rato te duele el cuello, o traes gastritis, o ya más adelante te genera una depresión. Todas las emociones, digamos, no armónicas, te enferman a largo plazo. Eso es lo que yo hago. Desbloqueo de emociones en el inconsciente. No, y me encanta lo que haces. Y la verdad me ha encantado platicar contigo. Me gustaría, ya sabes, que esos segundos se volvieran minutos para que tuviéramos más tiempo y pudiéramos compartir más, porque de verdad me gusta muchísimo. Tendremos más oportunidades. Ya sabes que este es tu programa. Las veces que quieras estar aquí, estás súper invitada. Te agradezco que hayas estado hoy aquí con nosotros y que nos compartas parte de tu experiencia y parte de lo que haces, porque eso es muy importante para nosotros. Quiero cerrar con un ejemplo súper bonito. Sí. A los elefantes en la India los adiestran para, desde que son chiquititos, ir como moviendo los troncos de la deforestación. Y cuando regresan a donde los tienen, los amarran con una cadena, o sea, una como estaca, ¿no? Bueno, entonces llegaron unos ecologistas y uno de ellos, muy indignado, en la noche fue y arrancó la estaca del piso. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al otro día el elefante no se había movido de su lugar. Y ahí es donde te lo juro que siento en el estómago una tristeza, porque luchó tanto de niño, fue tanto el dolor, que él ya tiene implantado en su inconsciente que él no puede. Así son los niños. No, y aparte el elefante siendo tan fuerte que pues con un movimiento ya grande puede jalar la estaca, pues ya lo evita, ¿no? Lo evita. No, o sea, él cree que es imposible, aunque físicamente es muy sencillo. Sí, está cañón. Está cañón. Ay, Ana, te agradezco muchísimo. Tendremos que hacer más cosas juntas, compartir más. Me encanta que estés hoy aquí con nosotros. Yo siempre digo, no estás sola, estás acompañada, porque la verdad es que muchas veces nos sentimos como solas en este andar de la vida, ¿no? Como mamás, o sea, incomprendidas, o que si la depresión postparto, o que si trabajo o no trabajo, o que si tomo un curso, o que si no tomo un curso. Entonces, parte del proyecto de Mamá 360 es esto, que la gente vea que hay 1000 opciones, que hay 1000 historias de éxito, donde al final llegas a ser tú, siendo también mamá, siendo también esposa, siendo también, ¿no?, profesional, y que muchas veces cambiar de rumbo tampoco es tan grave, ¿no? Hoy te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad. Ay, muchísimas gracias. Sí, a mí me encantaría que todas esas mamás que nos estén viendo se sientan súper inspiradas y sobre todo tranquilas de que la vida, lo que más nos sobra es tiempo.
Entonces, va a haber tiempo de ser mamá, dedícale todo tu amor, tus enseñanzas, tu ternura a ser mamá, disfrútalo, sin juicio, sin autojuicio, sin llenar las expectativas de nadie más que las propias, con lo que te haga sentir bien a ti. Y cuando esta etapa se termine o empiecen a dejar de necesitarte, puedes reincorporarte sin problemas. El asunto es que somos mamás, nos entregan un bebé y parece que la vida no pasa y que es eterno y que nunca se va a acabar. Y no. Ay, pues muchas gracias, Ana. Me encanta lo que nos platicaste. Se nos acabó el tiempo. Te mando un gran beso, un gran abrazo. Te agradezco mucho haber estado aquí. Y pues esto fue Mamá 360. No estás sola, estás acompañada. Y nos vemos el próximo miércoles.